Les agradezco mucho la recepción. Estaba mirando el texto ese que tienen ustedes ahí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces hay varias palabras ahí: diligencia, andar, necios y sabios. Alrededor de esos conceptos gira todo ese texto. En primer lugar, se requiere de nosotros diligencia. Nosotros sabemos lo que significa la palabra diligencia en español. Ser diligente implica responsabilidad, esfuerzo, significa analizar, significa a veces sacrificar, significa todo aquello que esté a nuestro alcance hacer para que una cosa salga bien. Los que tenemos que ser diligentes somos nosotros, y la diligencia nuestra, si no la tenemos, no puede ser sustituida con ninguna otra cosa. Necesitamos ser diligentes, preocuparnos por algo. Nosotros vamos a una empresa o a algún comercio, un lugar donde hay empleados, y a simple vista, con solo observar un poco, nos damos cuenta que no todos son iguales de diligentes. Se requiere diligencia, eso implica pensar bien las cosas. Implica estar dispuesto a estar haciendo esfuerzos. Significa analizar. Significa no malgastar esfuerzos, sino calcular bien las cosas antes de tomar decisiones. Diligencia abarca una enorme cantidad de cosas dirigidas a algo con el objeto de que eso salga bien. Segundo punto, la congregación tiene que ver que el anciano es diligente. No solamente tiene que serlo, sino también lo tiene que parecer. El anciano tiene que ser diligente. No puede permitirse cosas que quizás a otros miembros de la iglesia se lo podemos permitir. El anciano es igual que el resto de los miembros de la iglesia, desde cierto punto de vista, sí. Pero el anciano tiene responsabilidades que otros miembros de la iglesia no tienen. Y en ese aspecto es distinto. Para el anciano hay exigencias que no hay para otros miembros de la iglesia. El anciano no puede permitirse pensar en un término de democracia, en el sentido de que todos somos iguales. La democracia es un sistema de gobierno inventado por el ser humano. La democracia moderna debe tener 300 años. Se originó ahí en Estados Unidos a fin del siglo XVIII. Pero la iglesia no es una democracia. Los ancianos no representan a la iglesia. En una democracia, los gobernantes representan al pueblo. Pero en una iglesia no es así. Los ancianos no representan, no fueron votados por el pueblo. Fueron reconocidos por el pueblo, pero se supone que es el Señor el que los puso. Así que funciona de manera, la lógica es completamente distinta a un gobierno humano. Que la democracia, gracias a Dios, a pesar de su defecto, es lo mejor que hasta ahora se ha inventado para el gobierno. ¿Verdad? A pesar de todos los efectos que tiene, ojalá que siga así. Pero la democracia ha salido de la mente humana. El gobierno de la iglesia no salió de la mente humana. No lo inventó la iglesia. El gobierno de la iglesia fue instituido por el Señor, no por la iglesia. Los apóstoles no se pusieron a inventar a ver qué gobierno vamos a poner. De ninguna manera. La iglesia no inventó ese gobierno. No se reunieron los creyentes de una iglesia para ver cómo vamos a gobernarnos. No fue así. A la iglesia se le dijo, esta es la doctrina del gobierno de la iglesia. Y la iglesia tiene el deber de ponerla en práctica a ese gobierno. Así que ahí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento bien claro esas diferencias.
tampoco es un gobierno parlamentario. Tenemos nosotros algo de eso en Inglaterra. Cuando se inventó el gobierno democrático en Estados Unidos, del sistema democrático, constitucional, etc., ya existía un parlamentarismo en Inglaterra, también inventado por los seres humanos. En el gobierno parlamentario están representados, por un lado, en la Cámara de los Comunes, el pueblo, y en la Cámara de los Lores, la nobleza, trabajando juntos, con un primer ministro. Eso no es la Iglesia. La Iglesia tampoco está organizada así. La Iglesia tiene un gobierno único y completamente distinto a cualquier otro tipo de gobierno. No hay en el mundo un sistema de gobierno como el de la Iglesia. Y tenemos que tener en claro que no lo inventamos nosotros. Eso no lo inventamos nosotros. No es producto de la mente humana. La democracia es producto de la mente humana. La dictadura es producto de la mente humana. El parlamentarismo, el gobierno es producto de la mente humana, y así. Sí, ninguno de eso es para la Iglesia. La Iglesia es algo completamente distinto. El Señor lo instituyó y se lo dijo a la Iglesia por medio de los apóstoles. Y está en las Escrituras, y mientras la Iglesia esté en la tierra, tiene el deber de poner en práctica eso. Sigue vigente esa doctrina, no tiene no caduca, no tiene una fecha de vencimiento. Se la dio una vez y para siempre a la Iglesia, tal como dice Judas. El gobierno de la Iglesia entonces es único. Todos los creyentes tienen que ser dirigentes, por eso está dirigido para todos los creyentes, pero los ancianos tienen que ser particularmente dirigentes. El anciano no se puede permitir ciertas cosas que le podríamos permitir a los otros creyentes. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el anciano tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo en todo. Si los creyentes andan en camiseta acá con algo, no sé, el anciano tiene que decir: yo tengo que ser distinto. No me puedo permitir. No me debo engañar creyendo que porque me he visto igual que él, entonces somos todos iguales y voy a tener mejor. No, eso no es así. ¿Se entiende? El anciano tiene que ser distinto. El anciano no se puede permitir andar a los manotazos con las hermanas. Hermana, y la abraza y la ve. No. Pablo le dijo a Timoteo, con toda pureza en el trato con las hermanas. No debe en el anciano ningún indicio de que nadie en la congregación debe sospechar ni criticarlo porque él tiene una demasiada familiaridad con las hermanas. Aunque no tenga malas intenciones. De ninguna manera. En el trato con las hermanas tiene que ser absolutamente, dice Pablo, dice con toda pureza. Es decir, no debe haber nadie en la congregación que critique la forma de relacionarse del anciano con las hermanas. Y mucho más con la jovencita. No tenemos por qué andar abrazándola, ni besuqueándola, ni nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque somos ancianos. Y nosotros no nos podemos permitir el resto de las cosas. Otras cosas le podemos permitir a otros hermanos. La vestimenta de los ancianos. Hoy vivimos un día, una época en donde está todo permitido y una de las cosas es la precariedad. Todo es precario. Hoy en día todo es precario, todo es discutible. Todo depende desde qué punto de vista se mire. No hay verdades absolutas. No, eso lo piensa porque él dice así. Y el otro dice, no, yo lo pienso de otra manera. Y el otro piensa de otra manera. Entonces queda todo sujeto al criterio de las personas. Pero nosotros tenemos ciertos principios bíblicos que el anciano no solamente, tiene que serlo, sino tiene que parecerlo. Se tiene que notar en su forma de gesticular,
en su forma de hablar, en el tono de voz, cómo se viste, cómo trata al resto de los creyentes, las cosas que se permite hacer y que no se permite hacer. Aunque nosotros no nos demos cuenta, pero hay una enorme cantidad de detalles que pueden pasar desapercibidos para nosotros, pero que sin embargo van a influir en el respeto que la congregación tenga por los ancianos. Nosotros no podemos negar que eso es así. Hay una enorme cantidad de cosas que la congregación mira y que no lo podemos ocultar. Está ahí. ¿Cómo me visto? ¿Cómo trato a las hermanas? ¿Cómo levanto la voz? Los chistes que hago, todo eso. Todo ese enorme cúmulo de cosas, todo lo que yo hago y digo. ¿Qué es lo que ven los hermanos cuando vienen a mi casa? Todo es enorme. ¿Por qué es tan importante todo eso? Porque la ancianitura abarca toda la vida. Toda la vida abarca la ancianitura. ¿Se entiende? Y todo lo que yo hago, mi conducta, todo eso la iglesia lo mira todos los días. Ve cómo voy vestido cuando voy a jugar al fútbol. Ve cuando llega el verano cómo me visto. Todo eso, querramos o no, son cosas que van enviando elementos que van a construir las características del anciano y cómo lo ve la iglesia. Si toma decisiones, ¿cómo las toma? ¿Cómo habla? ¿Cómo corrige? ¿Cómo argumenta? Todo eso, hermanos, tiene que ver con el carácter del anciano. Y nosotros hoy, lamentablemente, por lo menos en nuestro país, el nivel de los ancianos ha bajado muchísimo. Pero mucho ha bajado. Pero muy abajo está. Porque parece que queremos ser iguales que el resto. Queremos parecernos a los jóvenes, vestirnos como los jóvenes, hablar como los jóvenes. No, debe ser al revés. El joven debe querer ser como el anciano, no el anciano como el joven. Porque el anciano está llamado a ser ejemplo para los jóvenes. El joven debe mirar al anciano y debe decir: yo quiero ser como él. Quiero tener la familia de él. Quiero predicar como él. Ese es mi ejemplo. Pero lamentablemente hay muchos ancianos que uno los escucha hablar y uno los observa, parece que han cambiado eso. Ellos se quieren parecer al joven. Se quieren vestir como los jóvenes. Quieren hablar como los jóvenes. Y no es así. Ese no es el lugar que le corresponde. El joven debe ver al anciano y debe decir: yo quiero ser como él. Ese es el modelo. Ese es el ejemplo. Esa es una cosa importantísima, hermano. Segunda cosa, eso he estado hablando de todo lo que se ve del anciano, lo que no se ve del anciano. El anciano debe orar todos los días. Todos los días. Todos los días. Y también tiene que leer la Escritura todos los días. No cuando tiene tiempo. ¿Entendemos? La familia del anciano tiene que saber que el anciano hay cierta parte del día que él la dedica a eso y que la familia no lo puede molestar. Tiene que entender la familia que él está dedicado a algo importante, incluso más importante que la familia. Tiene que dedicar un tiempo. Este tiempo yo lo aparto de todo lo demás. Tiene que ser una cosa muy urgente que puede presentarse, que lo lleve a suspender eso. Pero tiene que dedicar un tiempo todos los días. La falta de oración también se nota en los ancianos. No solamente en el resto de la iglesia, sino también se nota en los ancianos. Cuando hay falta de adoración, cuando hay falta de oración en los ancianos, hay falta de
de lectura de las Escrituras. Eso se nota, hermanos, eso no es gratis, eso nos pasa factura. Disminuye la unción en el anciano, disminuye la seriedad en el anciano, disminuye la capacidad para distinguir entre cosas buenas y no buenas. El anciano entonces es alguien que debe ser disciplinado. La diligencia tiene una parte importante que se llama disciplina. Hay un dicho japonés, no es de las Escrituras, pero es muy interesante, que dice: a la larga, la disciplina vence a la inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes. Yo he tenido en la universidad y digo, este va a llegar más lejos que yo. Todo 9, todo 10. La verdad que lo envidio la inteligencia que tiene. Y un día lo vi llevando un carrito por la calle, porque no era disciplinado. ¿Se entiende? Cualquier cosa que hagamos se requiere disciplina. Algún grado de disciplina se requiere. Y ese muchacho tenía una gran inteligencia, pero la desperdició, la tiró, porque no era disciplinado. Y una de las cosas que la iglesia tiene que ver, que el anciano es disciplinado. Está siempre bien afeitado. Está siempre bien peinado. Yo lo veo, quizá tiene la camisa más barata del país, pero está planchadita, está limpio. Siempre lo veo igual. Ese hombre se preocupa por su aspecto. No anda vestido como un smoking. No, pero es un hermano que yo lo veo siempre igual. Y los hermanos toman nota de eso, y principalmente las hermanas. Se hacen una idea muy aproximada de ese hombre. Ese hombre no se puede permitir ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Porque es superior al resto? No, porque es anciano. ¿Se entiende? Entonces, diligencia. Y la diligencia abarca todo. La otra cosa, diligentes para cómo andamos. Es decir, nuestra vida. Esto abarca las decisiones que tomamos, cómo la tomamos, cuándo la tomamos. Todo eso. El cómo andamos. Es el trayecto nuestro acá. Las pisadas nuestras acá. Necesitamos diligencia para vivir bien. Y la otra cosa, ¿qué es el criterio que adoptamos? La característica del necio es el no reconocer la verdad. En Eclesiastés se habla mucho de eso. No reconoce el necio la verdad. La tiene adelante, pero el necio dice, no, esa no es la verdad. Esa es la característica relevante del necio. Entonces el necio es una persona que se guía por su propio criterio. Y hay veces por ninguno. Y se puede, cuando llegue el momento vamos a ver qué hacemos. Un andar errático, falto de seguridad, caprichoso, que va poniendo parches en su vida. Uno ve una falta de responsabilidad y de seriedad. En cambio, el sabio no es así. El sabio es una persona, ustedes saben que la nota de la sabiduría, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El sabio es una persona temerosa de Dios. Decía un hermano, ¿cuál es la sabiduría? Como le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es como un padre, antes se acostumbraba a eso, que el padre salía a caminar con la madre y los hijos iban adelante. Y entonces los hijos iban caminando y sabían que los padres lo estaban mirando atrás. Sabían que había ciertas cosas que no podían hacer porque lo estaban mirando.
El Padre no solamente lo miraba a ellos, sino podía ver más lejos que ellos. Era más alto. Podía ver más lejos que ellos. El temor de Dios tiene en cuenta que Dios lo mira. ¿Entendemos? En las cosas que hace en la casa, en la iglesia, cómo planea las cosas, con qué motivaciones hace las cosas. Así que este es muy importante. Diligencia, aplicado a nuestro andar, alejándonos de la necedad. El necio, como depende de cómo se le presenten las cosas, es lo que elige. Entonces, si hoy le conviene decir que algo es blanco, va a decir que es blanco. Y mañana esa misma cosa, si la circunstancia cambia, va a decir que es negro. Entonces, una persona en la que no podemos confiar. No sabemos qué es lo que nos va a salir mañana. ¿Se entiende? Entonces, el sabio no. Y el sabio sabe cómo callarse. A veces no dice nada. No dice nada, porque sabe que en las muchas palabras no falta pecado. No dice nada. Así que habla a veces el sabio más por su silencio que por lo que dice. Y el necio tiene la tendencia a hablar. Le gusta hablar mucho el necio. El necio, ahí como dice en Eclesiastés 5, es una persona que le encanta hablar. El sacrificio de los necios, ¿cuál es? Hablar. Eso es lo que le gusta hablar delante del Señor. Hablar. Se le dice en Efesios capítulo 5 al principio, se habla del sacrificio de los necios. Por eso habla mucho. Entonces el sabio no puede guiarse. Las palabras que dijo en Proverbios, la plata, sí, es así. Ahora, permítanme decirle que la plata es valiosa, es algo escogido, dice. Pero acordémonos también de lo que dice Eclesiastés 12. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Entendemos? Es decir, el proverbio está hablando del valor de esas palabras, no de que nos gustan. No está hablando de eso el proverbio. No está diciendo, mirá qué hermoso es eso. No está diciendo. Lo que está diciendo es, yo no sé si es hermoso o no, pero es valioso. Se está refiriendo al valor de la palabra. Y hay veces que esas palabras valiosas pueden ser cosas que nos agraden. O también pueden ser como clavos hincados. Nos duelen, pero son valiosas. No disminuye para nada el valor de la palabra porque nos duela. ¿Se entiende? Acá está diciendo bien claro, las palabras de los sabios. No siempre, pero a veces son como aguijones y como clavos hincados. A veces sí. Y esto no entra en contradicción con Proverbios, que dice que es para nada. Van juntas. Proverbio me dice, mirá, me está hablando del valor que tiene. Esto es una cosa costosa. Esto es una cosa que tenemos que valorar. Hay veces que me duele y hay veces que no, pero siempre es valiosa. ¿Entendemos? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones para tener en cuenta los ancianos. Y vamos a ver algún tema. Como decía, hay una crisis en la ancianitud, en todos lados. Los ancianos no siempre estamos a la altura de las circunstancias. No siempre. Pero estamos haciendo una tarea. Hay veces que hay hermanos que uno observa y se da cuenta que no son ancianos, pero esa es la tarea de ancianos, son diáconos.
pero no hay ancianos. No hay ancianos. Y bueno, ellos tienen que hacer la tarea porque no hay otro. Eso se ve, porque no todos los hermanos tienen lo que se dice en Timoteo y en Tito, las condiciones esas. Hay muchos que no la tienen, pero no hay ancianos en esa iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a clausurar la iglesia. Y bueno, que los hermanos que estén, que hagan. Pero muchos no son ancianos, son diáconos que están haciendo la tarea de ancianos. No se están levantando muchos ancianos en las iglesias. Y eso habla entonces que el nivel espiritual de las iglesias ha bajado. Porque no están surgiendo hombres de esa calidad. ¿Se entiende? ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? No están surgiendo esos hombres. Entonces eso nos tiene que hacer pensar seriamente en nuestras personas y en nuestra responsabilidades. En realidad los peligros de la iglesia son muchos y es difícil distinguir o identificar algunos. Es muy difícil. Son muchos. Tal vez el hecho de que nosotros no analicemos con frecuencia, analicemos en privado nosotros delante del Señor nuestro ministerio. El anciano, me parece, debe ponerse a prueba a sí mismo en la presencia del Señor. Orar y llevar sus fracasos ahí. Me he equivocado en esto, Señor. Me he equivocado en esto. Me he equivocado en esto. No he hecho esto como debía. Llevarlo todo ahí. Y buscar la ayuda del Señor. Porque se supone que el Señor lo puso, no la iglesia. Usted tiene que ir ahí a la fuente de la autoridad. La autoridad del anciano no se deriva de la iglesia, se deriva del Señor. La fuente de la autoridad es el Señor. Él dice, por mí gobiernan los reyes. Entonces tenemos que ir a la fuente de esa autoridad. La autoridad como padres que tenemos no se deriva de nosotros, se deriva de Dios. Como padres en nuestra casa. Entonces tenemos que ir a la fuente de la autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento hay una estructura de autoridad. Hay un eje, y alrededor de ese eje gira todo el resto. Dios el Padre, Dios el Hijo, el hombre y la mujer. Pero después alrededor de eso, está la autoridad en la casa. Los padres, los dos. Después está la autoridad en el matrimonio, el esposo. La autoridad en la iglesia, los ancianos. La autoridad en el trabajo, los patrones y los jefes. La autoridad en la sociedad, las autoridades civiles. Todo hay una cantidad, una estructura de autoridad. Y una de las cosas que va a hacer el diablo va a ser romper esa estructura de autoridad. Va a querer romper la autoridad de los padres, romper la autoridad en la iglesia, romper esa estructura de autoridad, porque él descalabra todo eso. Eso el diablo lo va a atacar continuamente. Continuamente lo va a atacar, va a querer romper eso. Y por lo tanto el anciano, si hay alguien en la iglesia que debe tener en cuenta el origen de la autoridad, es el anciano. Entonces tiene que recurrir a esa autoridad y ahí en la presencia de esa autoridad tiene que examinarse a sí mismo. Vamos a ver textos en Génesis 2:9 y después vamos a buscar en el libro de Oseas. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Génesis 2:9. Vamos ahora a Oseas, el capítulo 4, el versículo 1. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios. Oseas 4:6, unos versículos más adelante. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Hasta aquí nos vamos a quedar? Entonces, ¿cuál es el tema? El estudio de la Biblia no puede perder de vista el aspecto más importante para la vida del creyente, que es el vital y práctico, relacionado con la vida del creyente y la práctica del creyente. Y debe evitar enfatizar o enfocarse solamente en el conocimiento académico. Voy a repetir esto. El estudio de la Biblia no puede perder de vista el aspecto más importante para la vida del creyente, que es el aspecto de la vida vital y el práctico. Y no debe cometer el error de enfocarse solamente o de enfatizar el conocimiento académico. ¿Vale? ¿Vamos entendiendo lo que quiero decir? La palabra conocimiento en español se utiliza de diversas maneras, pero generalmente la aplicamos de manera distinta al sentido que tiene en las Escrituras. Por ejemplo, usamos la palabra conocimiento para decir que estamos enterados de alguna cosa. Alguien nos pregunta, che, ¿tenés conocimiento de tal cosa? Sí, sí me enteré. Tengo conocimiento porque acá en la entrada recién alguien me lo comentó, así que estoy enterado. Entonces decimos, tengo conocimiento, estar enterado de algo. A veces la usamos en otro sentido para decir que hemos investigado y profundizado cierto asunto. También la usamos para decir que tenemos conocimientos académicos, o decimos, no, este hombre conoce mucho. Conocimientos profesionales o conocimientos científicos sobre alguna cosa. Yo voy a decir, no, este hombre tiene tal título, conoce el tema. O a veces otro uso es que decimos, che, ¿conoces a esa persona? Sí, la conozco, sé quién es. En la Biblia, el sentido de esta palabra es mucho más profundo. Y hay toda una cantidad de palabras que se traducen a veces conocimiento, pero son palabras distintas. Abarca el conocimiento intelectual, pero el énfasis, sobre todo en el ámbito de Israel, está puesto en la vida. La palabra hebrea dat aparece en los textos que leímos y expresa un conocimiento que va más allá de lo intelectual y que aparece en la experiencia de la persona, en la vida de la persona. Decimos, el hebreo dice, esa persona conoce porque estoy viendo en su vida esas cosas. No la tiene solamente acá. Si la tiene solamente acá no le sirve para nada. La tengo que ver en la vida. Se tiene que ver en su experiencia, en su madurez, en su integridad. En todo eso se tiene que ver. Es decir, la palabra ahí no hace referencia a un conocimiento de carácter intelectual. No. Eso viene de los griegos.
El conocimiento en el caso de los hebreos tiene que ver con la práctica, que la persona eso que escuchó lo lleva y lo practica. Lo vemos. La vida me está mostrando que conoce. Lo ha incorporado a su vida. No le quedó solamente hablar. En Oseas dice que en Israel no había conocimiento. Y se refiere a que en la vida de los israelitas no se veía ese conocimiento. La sociedad de Israel no expresaba el conocimiento de Dios y de su palabra. La palabra dad está relacionada con un verbo hebreo que es yadar, ¿no? Que significa conocer. Esta palabra no se refiere al conocimiento intelectual o académico. No se refiere a ese conocimiento, sino que incluye un sentido mucho más amplio, muchísimo más amplio. Nos damos cuenta de eso cuando vemos que Yadar se aplica, por ejemplo, en Génesis 4.1, cuando se dice que Adán conoció a Eva. Que sí tuvo relaciones íntimas con ella. Y ahí no está hablando del conocimiento intelectual. Está hablando de que esas dos personas se conocieron íntimamente. Aparece en Génesis 4.17 cuando se dice que Caín conoció a su mujer. Y no está hablando del conocimiento intelectual. Está hablando de la relación que él tuvo con su esposa. Aparece también en Génesis 4.25 cuando dice que otra vez Adán conoció a Eva y tuvo otro hijo. Y en Génesis 38.26 se habla de que Judá nunca más volvió a conocer a Tamar, nunca más la conoció. No quiere decir que nunca más la vio, lo que quiso decir nunca más tuvo relaciones con ella. Relaciones carnales, relaciones sexuales. Conocemos la historia en Génesis 38. Entonces esa palabra conocer nosotros no la utilizamos en ese sentido en español. Eso tiene un significado mucho más intenso, más profundo en el hebreo. Cuando ellos decían conocer, no estaban diciendo lo mismo que decimos nosotros. Ellos hablaban de otro más profundo y estrechamente relacionado con la vida y la práctica y el criterio que la persona tenía en su vida. Va más allá de lo intelectual. En estos textos, la relación íntima que leímos en Génesis se expresa por la palabra conocer. Se refiere a un conocimiento compartido por las personas que participaron de esa relación, el hombre y la mujer. Pero no es conocimiento intelectual, es otra cosa. Ellos hicieron algo, practicaron algo y se conocieron. Un conocimiento íntimo que iba más allá de lo físico, porque aunque tenían relaciones sexuales, pero había de por medio otras cosas. En el caso de Judá había un deseo sexual desmedido, pero en el caso de Adán y Eva estaba de por medio el amor del matrimonio. Era una cosa u otra, pero no era simplemente lo físico, abarcaba otras cosas. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento con diferentes aplicaciones. A veces se puede referir a la memoria, en el sentido de recordar o de recuperar, o a conocimientos que se pueden transmitir. Una persona tiene conocimiento y, por ejemplo, un carpintero puede enseñar a otro otras cosas, ¿no? Pero cuando esa palabra aparece relacionada con Dios, esa palabra se usa en muchas cosas. Pero cuando esa palabra se usa con Dios, se aplica teniendo en cuenta la persona de Dios. Ya no es una cuestión de la vida diaria. Es algo mucho más trascendente. Cuando esa palabra aparece entre la relación entre el hombre y Dios, tiene en cuenta la persona de Dios, no meras circunstancias humanas. ¿Por qué?
Porque la inmensidad de la persona de Dios, todo el conocimiento que Él tiene, toda su santidad, toda esa inmensa cantidad de cosas que es Dios, que es mucho más que cosas, la inmensidad de la personalidad de Dios requiere un conocimiento que va más allá del simple conocimiento de la vida del ser humano y compromete toda la vida del ser humano. Conocer a Dios compromete toda la vida del ser humano. Todo lo que el ser humano es queda comprometido con esa relación con Dios. Dios es Dios y es inmensamente grande. Y cuando digo que una persona conoce a Dios en la Biblia, no se está diciendo que tiene un conocimiento intelectual, que leyó y se enteró. No, está diciendo que está en su vida. En su vida está. Y mientras no está en su vida, aunque conozca la Biblia de memoria, no conoce a Dios. ¿Se entiende? Tiene que ver con la práctica de la persona. Tiene que ver con los sentimientos de la persona, con el carácter. Toda la personalidad humana está comprometida con el conocimiento de Dios. En Génesis 2:9 la palabra ciencia no se refería al comer, a que al comer de él Adán y Eva iban a tener un gran conocimiento de todas las cosas, del universo, de cosas así. Aquí la palabra ciencia no tiene el mismo sentido que generalmente tiene en español. Cuando nosotros hablamos de ciencia, nos referimos a un cúmulo, una cantidad de conocimientos sobre algún tema. Por ejemplo, un científico de la medicina. Entonces, nuestra mente ya se centra en todo lo que es la medicina. O un científico de la física o la química. Acá no se refiere esa palabra ciencia a un cúmulo de conocimientos o a un ámbito de conocimiento, porque el ámbito de la ciencia exacta, el ámbito de las ciencias naturales, no. No se refiere al conocimiento científico tal como nosotros lo pensamos. Esta palabra ciencia tampoco se refería a alguna virtud particular de ese árbol, ni siquiera se menciona de qué árbol era, no sabemos. En la Edad Media, es la manzana. Los judíos dicen, no, era la higuera. No se sabe, no sabemos. Ni siquiera se nos dice nada. Era un árbol que el Señor puso. El Señor instaló ahí ciertas circunstancias y se las dio a conocer al ser humano. Esa palabra ciencia se refiere a que, por medio de la experiencia, que consistía en la práctica de la desobediencia, iban a adquirir el conocimiento del bien y del mal. ¿Se entiende? Porque si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, no hubieran practicado la desobediencia, no hubiera pasado lo que pasó. Pero ellos fueron y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, eso tuvo ciertas consecuencias. La desobediencia a Dios implicaba la práctica del mal, hacerlo al mal. Ellos se sometieron a un principio contrario al de Dios. La desobediencia a Dios está regida por un principio de oposición a Dios. Y ellos se sometieron a ese principio y fueron y lo hicieron. Practicaron el mal. La desobediencia a Dios, dije, implicaba la práctica del mal. Lo iban a conocer, a cohabitar con él. Como Adán cuando conoció a su esposa. ¿Entendemos? Desde el punto de vista espiritual, ellos traicionaron la confianza de Dios. De la misma manera que un esposo traiciona la confianza de su esposa cuando se acuesta con otra mujer.
ellos cohabitaron con el mal, tuvieron intimidad con el mal, y el mal ingresó a sus vidas y los gobernó. Ellos metieron ese principio de oposición a Dios dentro de sus corazones. Le abrieron el corazón para que ingrese. Y se metió ahí adentro. Iban a pasar del ámbito del bien, en donde imperaba un principio distinto, al ámbito del mal, en donde operan reglas y principios distintos. Y ahí nos quedamos. Estamos ahí hasta el día de hoy. La raza humana está ahí. Permanece en ese lugar, en esa situación. En otras palabras, iban a conocer el mal porque lo iban a practicar. Era necesario que eso ocurriera porque hasta ese momento dentro del corazón de Adán y Eva no había un principio del mal. Tenía que ingresar. En el caso nuestro es distinto, porque nosotros ya lo tenemos adentro. Y cuando nosotros practicamos el mal, es una exteriorización de lo que nosotros tenemos dentro. Marcos capítulo 7, porque del corazón salen, y hace el Señor las listas. Nosotros ya lo tenemos adentro, ellos eso no lo tenían. Pero para llegar a hacerlo, tenían que abrir el corazón para que ingrese. ¿Y cómo hicieron? Desobedecieron a Dios. Se sometieron a ese principio contrario a Dios e ingresó a su corazón. Y nosotros hoy tenemos ese principio dentro nuestro que nos lleva a oponernos a Dios. Hasta ese momento sus corazones permanecían inocentes, porque no solo ignoraban el mal, sino que nunca habían estado ante la posibilidad de practicar el mal. Nunca antes. Nunca antes nadie los había confrontado con esa posibilidad, ¿no? Sino nunca antes habían tenido esa posibilidad y nunca habían adoptado una actitud de rechazo del mal. Porque Dios lo que quería es que ellos rechazaran eso, no se sometieran a ese principio. ¿Verdad? Si ellos hubieran rechazado eso, hubieran llegado a ser santos. Porque la santidad implica una actitud de rechazo hacia el mal. Y como ellos hasta ese momento nunca se habían sometido a esa posibilidad, permanecían inocentes. En la época Dios estaba tratando con personas inocentes. Pero ellos cayeron. La santidad requiere conocer el mal, pero adoptar una actitud de rechazo del mal. Dios es santo. Él sabe lo que es el mal, pero nunca lo practicó. Es imposible que Cristo peque, es impecable. De manera que la palabra ciencia en este texto hace referencia a adquirir conciencia de la existencia del bien y del mal. Ellos adquirieron esa conciencia, ¿verdad? Y a conocer la existencia del mal por vía experimental. Pero eso se repitió, eso ocurrió una sola vez en la historia, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos tomaron conciencia de la existencia del mal, pero además de eso, el mal ingresó a sus corazones, porque cohabitaron con el mal, lo practicaron. Se sometieron a ese principio. Y esos corazones que eran inocentes, que no tenían el mal viviendo adentro, en ese momento ese principio se instaló en sus corazones. Y pasaron a formar parte del reino del mal. Había un reino de maldad ya en el mundo, que era el reino que Satanás había instalado. Ya existía ese reino de maldad. Y el Evangelio viene a sacar a los seres humanos de ese reino de maldad. Viene a sacar de ahí. En Oseas 4.1 Dios dice que la sociedad de Israel no tenía el conocimiento de Dios. No había en la sociedad nada que indicara que esas personas
conocían a Dios. La vida de las personas podía tener religión, pero no conocimiento de Dios. No había nada en la sociedad de Israel, en la ciudadanía de Israel. No había nada. En Oseas 4:6, la falta de conocimiento ahí aparece relacionada con la destrucción. No dice falta de religión. El texto no dice falta de religión. Se refiere a la falta de conocimiento de Dios, no de un conocimiento intelectual. No de un conocimiento intelectual, sino bueno, metí el dedo mal y se me fue la... No dice, no de un conocimiento intelectual. Cuando Dios dice que en Israel no había conocimiento, Él no está diciendo que no saben, no están enterados. No se refiere a que no leyeron. No está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que no hay aplicación de la palabra de Dios a la vida, a la experiencia diaria. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que esta gente no lee la Biblia. Esta gente no está enterada de lo que dicen los profetas. No, están bien enterados. El problema es que no le hacen caso. El conocimiento intelectual existía hasta cierto punto. Sabían ellos de la demanda de Dios, pero no había bajado el corazón. Cuando dice le falta conocimiento, ahí no se refiere a conocimiento intelectual, sino a corazones que no habían recibido a Dios. ¿Se entiende? Además se dice que el pueblo no tenía interés en esa clase de conocimiento. No tenía interés. No quería abrir su corazón para el conocimiento de Dios e ingresar a su vida. Era un pueblo que capaz que leía la Biblia, sabía de memoria la Biblia, pero después cerraba la Biblia y se iba. Ahí se terminaba todo el conocimiento que tenía de Dios. Mucha Biblia, vida práctica, nada. ¿Se entiende? El Señor ahí no se está refiriendo al conocimiento intelectual, sino a vidas vacías de Dios. El pueblo rechazaba ese conocimiento porque no quería subordinar su vida a Dios. De esa manera, todas las prácticas religiosas llegaron a ser nada más que algo exterior. Había prácticas religiosas, así como vamos a ver. Había prácticas religiosas. Había mucho sacrificio y todo. Pero Dios dice, este pueblo no tiene conocimiento. Las prácticas religiosas llegaron a ser nada más que algo exterior, nada más. Desprovisto de realidad interior. Ritos practicados por personas con un corazón sin Dios. El sacerdocio estaba descalificado porque no orientaba al pueblo hacia Dios. Es como si fuéramos a ver a los sacerdotes y aprendete de memoria de esto, chata, listo, ya andate tranquilo, listo. Una cosa así. Podía ser muy meticuloso que no, tiene que ser los animalitos que se presentan, todo eso podía ser observarse, pero esos sacerdotes no orientaban el corazón de Israel hacia Dios. Se preocupaban por mantener las prácticas religiosas, pero para el pueblo habían perdido su verdadero significado esas prácticas. La de revelar a Dios y de promover la fe. Los sacerdotes estaban descalificados porque no se preocupaban para que el pueblo conociera a Dios, no meramente recitar textos bíblicos. En realidad, aunque abundaban las prácticas y conocimientos religiosos,
no existía el verdadero conocimiento de Dios que consiste en un corazón que ha recibido su palabra y que la obedece. Eso es lo que quería decir Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías, y el Señor lo repite en el Nuevo Testamento. En realidad abundaban las prácticas religiosas. La siguiente generación de esa sociedad en Oseas, porque también el Señor menciona a los hijos, a la generación que venía después. La siguiente generación de esa sociedad, aunque heredara la religión de sus mayores, seguramente también iba a ignorar a Dios. Y Dios le advierte a esa sociedad que Él no se iba a acordar de sus hijos. Ahí léanlo en Oseas 4:6. Yo no me voy a acordar de los hijos de ustedes. Una situación así lleva a las personas a la destrucción. Y en este texto se dice que también iba a tener consecuencias para las generaciones futuras. Eso no quedaba ahí. Eso es una factura que también la pagan las generaciones futuras. Porque las generaciones futuras no estaban siendo influenciadas por los mayores para tener conocimiento de Dios. En Oseas 6:6 Dios descalifica la práctica religiosa del pueblo de Israel de esa época. El pueblo realizaba sacrificios, presentaba holocaustos, se los menciona en el texto, pero el corazón de ese pueblo no conocía a Dios. La religión no siempre es evidencia de que existe el verdadero conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Isaías 29:13 es muy claro. Allí Dios dice que exteriormente Israel mantenía su religión, pero su corazón, sus sentimientos, sus convicciones, sus intenciones, sus planes, sus prejuicios y todo lo que mencionamos arriba, es decir, el centro de la personalidad, lo que realmente eran las personas, estaba muy lejos de Dios. Las personas pueden memorizar la Biblia. No está mal que lo hagan. Y debemos fomentar la memorización de la Biblia. Por ejemplo, seguramente en muchas escuelas dominicales, dice, bueno, los maestros dicen, tenés que aprender estos textos de memoria. Entonces los chicos después al otro domingo vienen y lo dicen, bueno, sí, para estimularlos, uno dice, bueno, cuando digas, supongamos 20 textos de memoria, te vamos a hacer un regalito. Una cosa así. Entonces, se le puede regalar, no sé, algún libro de carácter espiritual, algo así. Entonces nosotros, no está mal, cuando yo era chico los hermanos me estimulaban a aprender de memoria los textos bíblicos. No está mal, porque uno se familiariza con los textos bíblicos. Pero eso no sirve de nada si el corazón no lo recibe. Ese no es un fin en sí mismo, el conocimiento intelectual, no es un fin en sí mismo. Nosotros lo podemos transformar en un fin en sí mismo. Pero no es un fin en sí mismo en las Escrituras. El amplio conocimiento de muchas materias relacionadas con la Biblia no siempre es sinónimo de madurez espiritual. Si la Biblia no baja al corazón y no es recibida ahí, por más conocimientos teológicos que una persona tenga, el simple conocimiento intelectual no produce el verdadero conocimiento de Dios si no baja al corazón y a la vida, a la práctica, a la devoción, al criterio con que gobierna su casa, cómo mantiene su noviazgo, con las reuniones, a dónde va, qué hace con su tiempo, cómo administra su dinero, todo un cúmulo, toda la vida interviene en el conocimiento de Dios, no solamente mi intelecto. ¿Se entiende? Mi abuela nunca aprendió a leer y escribir, doña Isabel Almada, nunca aprendió a leer y escribir, pero era una mujer madura espiritualmente. Mucho más madura que muchas personas que sabían de la Biblia más que ella. ¿Por
Porque la madurez espiritual tiene que ver con la vida, con la que la persona hace, no con el conocimiento intelectual. Esto es muy importante. Esto es así porque en la Biblia se dice que es en el corazón a donde reside la personalidad, no en el intelecto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dame tu inteligencia. No, ¿qué es lo que dice? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿De dónde salen la maldad, las borracheras, los homicidios, dice Cristo? Del intelecto, del corazón. De ahí sale. El corazón es el lugar donde reside el principio que rige la vida de las personas. No es el intelecto. Ahora, yo acá quiero parar y no sé cuánto tiempo llevamos. 1 hora. 1 hora, bueno, vamos a ir terminando. Mañana, si os quiero ver el asunto del corazón. Calvino era un gran intelectual. Y él decía que los creyentes deberían cultivar su intelecto. Deberían tener el mejor intelecto del mundo porque al Señor le tenemos que dar lo mejor que tenemos. Si un creyente tiene la posibilidad de enriquecer su intelecto, de saber otros idiomas, de estudiar y después poner ese intelecto al servicio del Señor, bienvenido sea. El Señor nos ha dado una inteligencia que la tenemos que cultivar. Tenemos que hacer que nuestros hijos estudien. Nosotros, si tenemos la oportunidad, tenemos que estudiar. Nuestro intelecto lo tenemos que enriquecer. Tienes un intelecto fuerte que pueda leer, entender, analizar, distinguir. Y si podemos saber 1, 2, 3, 4 idiomas, bienvenido que sea. ¿Por qué tengo que hacer eso con mi intelecto? Porque yo tengo que ofrecerle al Señor lo mejor, no un intelecto pobre. No, yo le quiero ofrecer a mi Señor el mejor intelecto que tenga. ¿Entendemos? Y si puedo aprender otro idioma, voy a aprender. Y si puedo ir a una universidad, voy a ir a la universidad. Y si mi hijo quiere ir, sí, vaya a la universidad. Y si puedo estudiar en una escuela bíblica, voy a estudiar en una escuela bíblica. Pero no debo cometer el error de creer que porque sé mucho, soy maduro. Porque la madurez no surge del conocimiento intelectual. ¿Se entiende? Sí, hermanos. Tenemos que ofrecerle al Señor el mejor intelecto que podamos. Lo mejor, esta cabeza que sea lo más rica posible. Que pueda aprender griego, hebreo, todo eso. Si puedo hacerlo, sí, lo voy a hacer. Porque yo le quiero ofrecer al Señor lo mejor de eso. No quiero ser mediocre. Entonces, sí, hay hermanos que no pueden. Mi abuela nunca supo leer y escribir. Fue una lavandera toda su vida, una cocinera, se crió en el campo. Entonces, ella no era culpable. Pero cuando nosotros podemos hacerlo y no lo hacemos, nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro intelecto. Porque yo al Señor quiero poner al servicio del Señor el mejor intelecto que pueda. El más formado, el más sólido, el más firme. He ahí, Señor, ahí está mi mente, ahí está mi inteligencia al servicio tuyo. Esto es lo mejor que puedo hacer, Señor. Ahí está. Eso no está mal. Eso está muy bien. Y tenemos que animar a nuestros jóvenes a que lo hagan. Pero nunca debemos cometer el error de creer nosotros, hacerle creer a ellos que porque son un monstruo bíblico, ya son maduros espiritualmente. No es así. Ya eso es otra cosa. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, hermanos. Porque hay veces que uno escucha a hermanos que hablan, no, él sabe
¿no? Él conoce mucho de, ¿cómo se llama? Homilética, hermenéutica, psicología pastoral, bla, bla, todas esas cosas, y nos inclinamos a creer que porque sabe todas esas cosas ya es maduro espiritualmente, y no es así. No es así. Y terminamos poniendo en nuestras iglesias la influencia de jóvenes a quienes nosotros engañamos, haciéndoles creer que porque saben todas esas cosas, un joven de 25 o 30 años que ni siquiera sabe administrar su casa, ya puede gobernar la iglesia. Eso es nuestra culpa. Porque nosotros le hacemos creer eso a los jóvenes. ¿Se entiende? No, no es así. Los jóvenes están en un periodo de formación, ellos tienen que pasar por las mismas pruebas que pasamos nosotros. Ellos tienen que aprender a lo que es llegar a fin de mes, a lo que es mandar a los hijos a la escuela, a lo que es callarse a veces y aguantarse el sufrimiento y la humillación, y porque es un hijo del Señor, tiene que aprender a ser humilde. Todo ese proceso espiritual no puede ser obviado por el conocimiento intelectual. Ellos tienen que pasar por todo eso, por más conocimiento que tengan. Mi hijo está haciendo una maestría, pero yo lo observo y me doy cuenta que madura, que él no tiene madurez espiritual todavía. Sí, él ha llegado a cierto nivel, pero todavía le falta un trecho largo. Todavía él tiene que aprender muchas cosas. El Señor lo va a someter a muchas pruebas. Lo va a formar al carácter de él. Y eso yo no lo puedo sustituir al Señor. El Señor trabaja con los creyentes uno por uno. Y le va a llevar tiempo y años. Y quién sabe el Señor después para qué lo va a usar. Pero le falta. ¿Se entiende? Así que esto, hermanos, es muy importante. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es: en la Biblia, cuando se dice conocimiento, no se está pensando de la misma manera que nosotros cuando usamos la palabra conocimiento. Está la palabra conocimiento relacionada estrechamente a la vida del creyente. El creyente conoce a Dios porque en su interior lo ha recibido. Porque su vida está sujeta a Él, porque Él ora a Dios, porque Él lee la Escritura, porque Él va a las reuniones, porque Él ama a la iglesia, ama a los hermanos, quiere tener un hogar como dice la Escritura, se busca una compañera como dice la Escritura. Entonces la vida de Él muestra que Él conoce a Dios. Y hasta que eso no ocurra, aunque sepa la Biblia de memoria, no conoce a Dios. En la Biblia el conocimiento tiene que ver con el corazón, la vida interna de la persona. Se separa bien. El énfasis en la Escritura, cuando se habla de conocimiento, es adentro. ¿Qué es lo que pasó adentro? Conocer la persona de Dios. ¿Cómo mi corazón se relaciona con Él? Sometiéndose, adaptándose a Él, procurando agradarle, etc. Ahí hay conocimiento. ¿Se entiende? Ahí hay conocimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar en los jóvenes antes de tirarlos arriba del púlpito. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que incentivar. ¿Se entiende? Eso es, esos jóvenes están dando muestras de eso, lo estamos viendo, se nota el conocimiento de Dios en su vida. Eso es lo que tenemos que buscar, porque eso es lo verdadero, lo real. Y eso es lo que, como ancianos, hay que fomentar, enseñar la Escritura de tal forma de que baje al corazón, de incentivar a la persona a obedecer la Escritura, que entiendan que yo no estudio la Biblia para dar un mensaje. A veces lo tengo que hacer,
Pero el conocimiento bíblico no es para que subamos al púlpito a dar mensajes. Si solamente tomo el conocimiento bíblico para eso, estoy listo. No, el conocimiento bíblico para conocer a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo lo sé? Y cuando veo cómo la trató a Israel, cómo juzgó a Israel, cómo castigó a Israel y también cómo la protegió a Israel. Yo conozco como el criterio divino. Conozco el criterio divino como cuando leo Proverbios, cuando veo los profetas cuando hablan y le dicen a Israel. Entonces yo voy conociendo a Dios y eso pasa a formar parte de mi corazón. Ingresa por el intelecto. Mi intelecto trabaja con esas cosas para analizar, para enterarme, para escuchar, pero después baja al corazón. Y ahí conozco a Dios. Cuando se integra a mi persona, a mi personalidad. Y eso es lo que tenemos que buscar en los jóvenes. En los jóvenes estoy viendo yo eso. ¿Lo estoy viendo? ¿Se entiende? Primero en nosotros. Ese texto. En nosotros. Y promover en la iglesia esas cosas. En los jóvenes también. Porque ellos tienen que pasar por la misma escuela que nosotros. ¿Se entiende? Pues si no quedamos a la deriva, librados a nuestro criterio, a nuestras buenas intenciones, alguna ayuda el Señor nos va a dar. Pero evidentemente corremos un riesgo muy elevado. Necesitamos conocer a Dios adentro. Tengo que leer, me gusta leer libros de homilética, de hermenéutica, historia de la iglesia, historia de Israel, me encanta. Tengo ahí un montón de libros. Pero eso no me sirve de nada si no conozco a Dios. Van a ser ahí, la gente va a venir y se va a impresionar. Mira cómo lee esto. No, conocer. Tengamos en cuenta entonces el significado de esa palabra en las Escrituras. El conocimiento con Dios es cohabitar con Él. Practicarlo a Él. En el Nuevo Testamento se dice a los creyentes, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Se dice que a Cristo aprendemos la persona de Cristo. Aprendemos la persona de Dios. Aprendemos directamente la persona de Él. Y eso es conocer. Y eso ocurre en el corazón. Terminemos con una palabra de oración. Padre nuestro, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, damos gracias porque por la gran bondad y misericordia tuya podemos detenernos, examinar estas Escrituras. Nos amonestan, sin duda alguna. Nos advierten, pero no solamente nos corrigen, que puede ser doloroso para nosotros y hasta vergonzante, pero también, Señor, nos damos cuenta que no quieren destruirnos, no quieren inmovilizarnos. La reprensión tuya, la enseñanza tuya, busca corregirnos y volver a utilizarnos. Damos gracias, Padre, por la luz que surge de la Escritura, intensa. Si hay oscuridad, es en nosotros, no en tu palabra. Si hay dificultad para entender tu palabra, no es porque tu palabra tenga dificultades, están en nosotros. Te rogamos entonces que obre en nuestro corazón para iluminarnos, darnos luz y quitar los obstáculos para entender, escuchar y aplicar las Escrituras. En el nombre precioso de Cristo le rogamos estas cosas.